Empezaremos el día de hoy. Buenas noches, bienvenidos sean todos a este webinar organizado por el Policlínico Holistic Medic de manera gratuita. El día de hoy hablaremos sobre la obesidad. Primero mencionaré las indicaciones del webinar. Número 1 es mantener apagados micrófonos y cámaras durante la presentación. En caso se encendieran, serán silenciados para no interrumpir la ponencia. Número 2 es escribir sus preguntas en el chat de Meet durante la ponencia, y en caso quieran realizarla directamente, por favor, escriban su nombre en vez de la pregunta. Mencionado esto, daremos paso al tema del día de hoy, a cargo de la doctora Kelly Palomino, nuestra especialista en endocrinología. Muy bien, buenas noches. ¿Sí? ¿Me escuchan? Fiorella, ¿me escucha? Sí, se escucha bien, doctora. Muy bien, pasaré a compartir mi pantalla, ¿sí? Fiorella, ¿se visualiza? Sí, doctora. Ok. Muy bien, buenas noches con todos. Soy la doctora Kelly Palomino, médico endocrinólogo, perteneciente al staff de Holistic Medic. En esta oportunidad hablaremos sobre una patología muy frecuente y que ha cobrado bastante trascendencia en los últimos meses, en especial durante esta coyuntura, que se trata acerca de la obesidad. Entonces, durante la consulta diaria siempre hago esta pregunta a los pacientes, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la obesidad? Y la mayoría de los pacientes, por no decir el 100% de ellos, me dice que la obesidad es el exceso de peso. Y para ponerlos más en contexto, pongo este ejemplo simple. Tenemos dos personas de aproximadamente 1,70 y ambos pesan 100 kilos. Pero uno de los hombres tiene más masa muscular y el otro hombre tiene mayor volumen y más tejido adiposo a nivel del abdomen. Entonces, ¿cuál de los dos tiene obesidad? Pues sí, el que tiene mayor volumen y más tejido adiposo. Entonces, el primer concepto que quiero que se entienda en este webinar es el concepto de la obesidad. La obesidad no es el exceso de peso, la obesidad es el exceso de tejido adiposo. Y es así que la Organización Mundial de la Salud, en el año 2014, define a la obesidad como una enfermedad crónica. Es una condición compleja, multifactorial, caracterizada por el exceso de tejido adiposo, y este concepto ya viene desde 1998. Muchas sociedades de endocrinología a nivel mundial definen que esta enfermedad tiene factores genéticos, sociales, ambientales, fisiológicos y psicológicos que conllevan al almacenaje de la energía en forma de grasa, y este exceso de grasa produce sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, interleucina 6, que producen en el paciente un estado de inflamación leve. De ahí que este estado de inflamación leve hace que los pacientes pues tengan predisposición a desarrollar ciertas enfermedades como la diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial. Entonces, si pasamos a hablar acerca de la epidemiología, es decir, cuántas personas a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Perú, tienen obesidad, pues tenemos que hacer un análisis y ser conscientes, y básicamente quiero exponerles que en los últimos 20 años se ha dado un crecimiento acelerado de la prevalencia de esta patología. Es así que ya en el año 2015, un estudio en más de 195 ciudades nos dice que aproximadamente para el año 2015, 604 millones de adultos en el mundo viven con obesidad. 604 millones significa que es una población aproximadamente de 20 veces la población de Perú. Entonces entendamos este impacto. Esto era para el año 2015.
Ya para el año 2016, según la Organización Mundial de la Salud, esta tasa se ha incrementado a 650 millones y aproximadamente 1.900 millones de personas mayores de 18 años tenían sobrepeso. Si nos ponemos a hablar acerca de la población pediátrica, pues para el año 2016, 41 millones de niños menores de 5 años vivían con sobrepeso u obesidad. Y para este mismo año también 340 millones de niños y adolescentes entre 5 a 19 años vivían con sobrepeso. Podemos ver que en menos de un año pues hubo un incremento de casi 50 millones de personas que tenían sobrepeso u obesidad. En esta gráfica, bueno, para poder interpretarla, podemos ver que la línea de corrido representa al sexo masculino y las líneas punteadas representan al sexo femenino. Y quiero sacar tres conceptos de este cuadro. Primero, que la obesidad se da con mayor frecuencia en los grupos etarios de 40 a 70 años y que tiene mayores tasas de prevalencia en las mujeres, en el sexo femenino, en comparación con el sexo masculino. Y la clase social más afectada con obesidad viene a ser la clase media alta. En este siguiente cuadro también podemos observar que durante los últimos 20 años se ha visto una aceleración o un mayor crecimiento de las tasas de obesidad en la población infantil. Lo mismo viene sucediendo. ¿Y cuál es la realidad de Latinoamérica para el año 2017? Pues existen muchos países, de acuerdo a este consenso, esta declaración, que tienen tasas de prevalencia mayor al 50%. Por ejemplo, nuestro país vecino Bolivia, para el año 2017, tenía una tasa de prevalencia de casi del 70% de personas que tenían sobrepeso u obesidad. Pero ¿cómo estaba el Perú en el año 2017? Pues la prevalencia era de más del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que para el año 2017, una de cada dos personas tenía sobrepeso. Y según el último informe del Instituto Nacional de Salud de nuestro país, para el año 2019, hemos visto que las tasas se han incrementado a cerca a un 70% de personas que padecen sobrepeso u obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 personas, 7 tienen sobrepeso u obesidad. Y el grupo etario más afectado, pues como ya lo vimos según las tendencias mundiales, sigue siendo el de los adultos, ¿no? Los escolares con un 32% y los adultos mayores. Entonces, con toda esta exposición de epidemiología, en esta segunda parte, aparte del concepto, quiero que entendamos que la obesidad es una pandemia que ha ido avanzando de manera silente y no se le daba tanta importancia hasta la aparición de esta nueva enfermedad que es COVID-19. Y año tras año les he venido mostrando cómo su crecimiento ha sido muy acelerado hasta llegar, bueno, y probablemente para el año 2021 aún no se han publicado estudios, pero probablemente esta incidencia, estas tasas han incrementado. El tercer punto de esta exposición se tiene el objetivo de concientizar a los pacientes acerca del manejo multidisciplinario de la obesidad. No se trata de solamente decirle al paciente, ¿sabes qué? Deja de comer, haz ejercicio y con eso pierdes peso. No, porque la obesidad es algo muchísimo más complejo, ¿sí? Entonces, cuando un paciente llega a la consulta por el problema de obesidad, en primer lugar, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues hacemos una evaluación, un historial médico, saber si este paciente tiene alguna otra enfermedad, aparte de la obesidad, si tiene diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, entre otras patologías. Asimismo, hacemos un examen físico de peso, talla, circunferencia abdominal, y es importante también hacer un análisis de laboratorio para ver si ya
hubo alguna alteración a nivel del medio interno, es decir, si hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa, de los lípidos en sangre, ¿sí? Una vez que recabamos toda esta información, lo que hacemos como segundo paso es evaluar los estilos de vida de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que hacemos? Preguntamos acerca de qué es lo que ha comido durante las últimas 24 horas, tanto en el desayuno, almuerzo, cena. Por eso, ¿por qué hacemos este ejercicio? Este ejercicio se hace para que los pacientes empiecen a tomar conciencia de lo que van comiendo a lo largo del día. Asimismo, preguntamos por las preferencias, los hábitos, si hacen actividad física a la semana o al día. Y algo importante que debemos de preguntar es si anteriormente ya han ido a algún otro especialista de la salud para tratar el problema de la obesidad, ¿no? Porque muchos de estos pacientes pues ya vienen con evaluaciones previas por algún otro endocrinólogo, nutricionista, personal trainer, ¿no? Entonces muchos de ellos ya tienen un historial amplio y muchas veces no sin éxito para el tratamiento, ¿no? Entonces, una vez que hacemos toda esta evaluación, pasamos a comprobar si efectivamente nuestro paciente con índice de masa corporal mayor a 25 kilos por metro cuadrado tiene exceso de tejido adiposo. Y doctora, ¿qué cosa es el índice de masa corporal? Bueno, muchos quizás ya conocen este concepto, pero vamos a repasar. El índice de masa corporal es la relación que existe entre el peso en kilos y la talla en metros al cuadrado, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la clasificación del índice de masa corporal, tanto para población latinoamericana, caucásica y negra, es la siguiente. Se asume que una persona tiene un peso normal cuando el índice de masa corporal va entre 18.5 a 24.9, sobrepeso entre mayor a 25, 29.9, obesidad mayor a 30, pero la obesidad se clasifica en 3 clases o en 3 grados, primer, segundo y tercer grado. El primer grado es cuando el índice de masa corporal está entre 30 a 34.9, el segundo grado cuando el índice de masa corporal está entre 35 a 39.9, y el tercer grado cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 40 kilos sobre metros cuadrados. Esta también es conocida como la obesidad mórbida. Esta clasificación, como les vengo indicando, es básicamente para población hispana, latinoamericana. Sin embargo, esto también depende de la raza y solo a modo, bueno, para tener una visión más amplia, les comento que para la raza asiática, pues los parámetros bajan. Para los asiáticos, definir sobrepeso va entre un índice de masa corporal entre 23 a 24.9, y la obesidad para los asiáticos se define mayor a un índice de masa corporal mayor a 25, porque ellos tienen una complexión mucho más delgada. Entonces, la raza también es un factor determinante. Entonces, una vez que nosotros hemos definido qué valor de índice de masa corporal tiene nuestro paciente, pasamos a corroborar si efectivamente este índice de masa corporal se correlaciona con el exceso de tejido adiposo. Pues como vimos en la imagen del inicio, el hecho de que dos hombres tengan la misma talla y tengan el mismo peso no quiere siempre decir que ambos tengan pues la misma composición corporal. Entonces es importante hacer la evaluación del porcentaje de grasa corporal de nuestros pacientes, ¿sí? Esto se puede hacer mediante herramientas como la impedanciometría, se pueden aplicar exámenes auxiliares como la absorciometría de rayos X de energía dual, el famoso DEXA. El DEXA es la misma herramienta que utilizamos para ver si un paciente tiene o no osteoporosis. Simplemente se cambia el software para que en vez de que calcule masa ósea, calcule masa grasa. La tomografía también nos puede ayudar para calcular el porcentaje de grasa corporal, y la resonancia magnética también. Sin embargo, estas herramientas diagnósticas son muy caras, ¿no? Y no están así.
En el año 2012, la Clínica Universidad de Navarra de España ha creado una fórmula muy sencilla para calcular el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Entonces, esta fórmula conocida como la fórmula de Kumba. Bien, una vez que ya hemos calculado el índice de masa corporal de nuestros pacientes, sabemos que tiene exceso de, bueno, evaluando el exceso de tejido adiposo, también es importante hacer la evaluación de la circunferencia de cintura para ver si nuestro paciente tiene o no obesidad abdominal. Y la obesidad abdominal se define en hombres como una circunferencia de cintura mayor a 102 centímetros, mayor o igual a 102 centímetros, y en mujeres mayor a 88 centímetros. Y para la raza asiática, pues en mujeres mayor a 80 centímetros y en hombres mayor a 90 centímetros. Doctora, ¿qué cosa es la obesidad abdominal? Bueno, la obesidad abdominal, ¿qué significa tener obesidad abdominal? Pues significa tener mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, de sufrir diabetes, de sufrir presión arterial elevada, dislipidemia o alteraciones de lo que conocemos como colesterol, triglicéridos, enfermedad de hígado graso no alcohólico, y aquí abro paréntesis. Es importante recordar que la primera causa de cirrosis en el mundo ya no es el alcoholismo. La primera causa de cirrosis en el mundo actualmente viene a ser la enfermedad de hígado graso no alcohólico. ¿Sí? Entonces, vean a qué otras complicaciones se viene asociando la obesidad abdominal. Y en general, la obesidad condena al paciente a tener mayores tasas de mortalidad, mayores independientemente de la enfermedad que padezcan. Sí, entonces es importante tener este concepto. Entonces, hicimos la evaluación de nuestros pacientes acerca del índice de masa corporal, hemos evaluado si tiene o no tiene obesidad abdominal, y bueno, aquí en esta imagen podemos observar, ¿no? Esta es una resonancia magnética. De manera ideal se debería de hacer esto, pero como ya les vine mencionando, las limitaciones económicas muchas veces no permiten que se haga este tipo de evaluación, pero podemos observar, ¿no?, que no solamente es una grasa que está debajo de la piel, sino que también hay una grasa a nivel del abdomen, y esta grasa intraabdominal es la grasa pues que produce mayor inflamación. Esta grasa no solamente se aloja entre nuestros intestinos, también se aloja en el hígado, produciendo el hígado graso no alcohólico, también se infiltra en el tejido cardíaco, se infiltra en el páncreas. Es así que a la larga la obesidad pues nos conduce a diferentes enfermedades, como ya les mencioné, diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial, ¿no? Y recordemos, doctora, de acuerdo al porcentaje de grasa corporal, ¿cómo se define la obesidad? Bueno, la obesidad, de acuerdo al porcentaje de grasa corporal, se define en hombres cuando un hombre tiene más del 25% de su composición corporal en grasa, se define como obeso. Y cuando una mujer tiene más de un 33% de pues ya hemos entendido el concepto de qué es la obesidad, cómo la podemos diagnosticar, y ahora tenemos que entender cuáles son los factores que nos llevan a tener obesidad. Pues como les dije desde el inicio en la exposición, no solamente se trata, una persona que vive con obesidad no es aquella que come muchas veces porque quiere, sino que detrás de eso existen múltiples factores que van a condicionar a que la paciente viva con obesidad. ¿Cuáles son estos determinantes? Pues tenemos determinantes genéticos, la raza, como les vine mencionando, el ejemplo más clásico es pues que la raza, que los latinos y la raza negra tenemos mayor predisposición a acumular tejido adiposo, a diferencia de los asiáticos que tienen tendencia a ser más delgados. Factores biológicos, algo curioso es que si uno nace con un peso menor a 2.500 gramos, pues tiene predisposición en adelante a desarrollar obesidad. El género, las mujeres tenemos mayor predisposición a acumular tejido adiposo. La edad, como podemos ver, conforme vamos entrando en más años, nuestro metabolismo se va enlenteciendo y hay tendencia a acumular mayor
ya se va siendo adulto mayor, y ciertas enfermedades, ¿no? Que nos condicionan, pues, por ejemplo, en endocrinología tenemos el hipotiroidismo que hace que nuestro metabolismo sea lento, o el síndrome de Cushing, que se asocia a un exceso de corticoides, u otras enfermedades como enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoide, que pues condiciona que los pacientes reciban más corticoides, y así existen muchas enfermedades que pueden predisponer a que el paciente pues tenga obesidad, ¿no? Dentro de los factores medioambientales, pues tenemos la disponibilidad de alimentos, y esto al menos durante los últimos 20 años o quizás más, ha sido mucho más notorio, ¿no? Actualmente es mucho más fácil pedir alimentos por delivery, existe mayor abundancia pues de restaurantes, fast food, ¿no? Además, la calidad de los mismos ha ido disminuyendo, son más ricos en grasas saturadas, más ricos en azúcares, entonces esto crea un exceso de calorías que al final uno no puede quemar estas calorías, y estas calorías, esta energía se almacena en nuestro cuerpo como grasa, ¿no? El medio ambiente, actualmente la coyuntura por esta enfermedad nos ha estado pues produciendo ciertas restricciones en cuanto a actividad física, probablemente estamos cada vez siendo más sedentarios, y como vine mencionando anteriormente, el estado socioeconómico juega un rol importante, ya que, bueno, les pongo el ejemplo más clásico, ¿no? ¿Qué es más fácil comprar? ¿Un kilo de arroz o un kilo de lomo de res? ¿No? Entonces muchas veces, y en Perú, pues las limitaciones económicas hacen que el acceso fácil a los carbohidratos pues nos lleve a tener una dieta rica en carbohidratos y pobre en proteínas, por ejemplo, ¿no? Y la educación es un factor determinante, ¿no? Para que nosotros podamos darnos cuenta de qué es lo que nos llevamos a la boca, ¿no? La educación también influye pues bastante en la conciencia que uno tiene acerca de sus alimentos. Asimismo, factores determinantes como el comportamiento, las preferencias alimenticias que uno tiene, quizás uno tiene mayor tendencia a consumir más azúcares, incluso llegando hasta el punto de tener adicción al azúcar. Y sí, el azúcar produce adicción, ¿sí? Asimismo, tener un comportamiento más sedentario, de no hacer tanta actividad física, factores psicológicos, el estrés laboral, el estrés actual en el que vivimos, la falta de sueño, hace que pues se liberen hormonas que al final hagan que nosotros comamos más. Los factores culturales, como bien vengo diciendo, en Latinoamérica y especialmente en Perú, y más aún en nuestro contexto, pues, ¿qué es lo clásico que nos servimos? Pues unos tallarines rojos con unas papas y encima una crema de huancaína, pues esto es una bomba de carbohidratos, y dada nuestra cultura peruana, pues lo vemos como algo normal, ¿no? Y en realidad, pues hay que cambiar, hay que dejar de ver como algo normal estos hábitos, ¿no? Entonces, todos los determinantes que les he mencionado hacen que nos encontremos en un ambiente obesogénico. ¿Qué quiere decir esto? Un ambiente que nos predispone a obesidad. Son factores socioeconómicos, culturales, genéticos, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que se logra? Se logra, pues, un balance energético positivo. Doctora, ¿qué cosa es un balance energético positivo? Pues nosotros consumimos más energía de la que gastamos, y ese exceso de energía se queda en nuestro cuerpo como tejido adiposo. Entonces el objetivo en realidad de todo esto es pues mantener un balance energético neutro, es decir, gastar la energía que nosotros ingerimos. Si llegáramos a hacer esto, tomar conciencia acerca de esto, pues no tendríamos por qué sufrir de obesidad. Y bueno, para ampliar un poco más acerca de las causas de la obesidad, pues como endocrinólogo lo primero que tengo que hacer es ver
si la obesidad que mi paciente tiene se asocia o no a una causa endocrina. Y dentro de las principales causas, pues tenemos al hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de Cushing, los hipogonadismos, el déficit de hormona de crecimiento, entre otras. Y también tenemos causas iatrogénicas. ¿Qué quiere decir? Que son causas secundarias a alguna intervención, por ejemplo, a los medicamentos que un paciente toma, por ejemplo, si toma corticoides, o en una neurocirugía, si ha habido alguna alteración a nivel del cerebro en el área del hipotálamo, ya que en el hipotálamo, en esta área del cerebro, es donde se encuentran los núcleos de saciedad y apetito, ¿no? Asimismo, o simplemente se trata de una obesidad dietética, es decir, que el paciente consume pues un exceso de calorías o sufre quizás de algunos trastornos de conducta alimentaria, como adicción al azúcar, o quizás pues tiende a comer en las noches, ¿no? Y dentro de otras causas también encontramos, pues como ya les vine mencionando, las causas sociales y de comportamiento, el nivel socioeconómico, como vengo mencionando, es más fácil pues muchas veces comprar 1 kilo de arroz que comprar un kilo de pechuga de pollo, ¿no? Factores psicológicos, el estrés laboral, la falta de sueño, el síndrome del comedor nocturno. Hay algunas personas pues que por ansiedad se levantan a la medianoche, abren la refrigeradora y arrasan con todo, o se dan atracones. Asimismo podemos ver durante otras causas de obesidad, pues el estilo de vida sedentario, que que ha cobrado más importancia, al menos durante este último año, por las restricciones de movilidad que hemos tenido, ¿no? Asimismo, el envejecimiento. Con el envejecimiento, pues las personas quizás sufren de dolores articulares y ya no pueden hacer ejercicios o actividad física como lo venían haciendo, y causas mucho más raras, pues causas genéticas como síndrome de Prader-Willi, o causas mucho menos frecuentes que, bueno, no vienen al caso en este momento. Entonces, el cuarto concepto que quiero que entiendan es que la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, que no solamente se trata de que comes más porque quieres, no. Detrás de ello existen muchos factores, como ya dijimos, la inactividad física, la edad. Cuanto más edad uno tiene, pues tiene más tendencia a ganar peso, las alteraciones en el sueño, si el paciente sufre alguna enfermedad psiquiátrica, ya que estos medicamentos también incrementan el apetito, el estrés laboral, los factores socioeconómicos, alteraciones hormonales, endocrinas, y la microbiota. ¿Qué es la microbiota, doctora? Bueno, la microbiota viene a ser nuestra flora intestinal, ¿sí? Y actúa regulando muchas funciones a nivel de nuestro intestino. Y cuando esta empieza a fallar, pues nos predispone a tener resistencia a la insulina, obesidad, diabetes, según los últimos estudios. Y alterar la microbiota es tan sencillo. Les pongo un ejemplo simple. Los estudios dicen que si nosotros consumimos una dieta rica en grasas saturadas, por ejemplo, un pollo a la brasa, una pizza, altera nuestra flora intestinal o nuestra microbiota incluso por 30 días, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros somos lo que comemos, ¿no? Joaquín, hay que tener mucha más conciencia acerca de lo que nosotros comemos, ¿no? Entonces, ¿a qué enfermedades se viene asociando más la obesidad? Pues existe un riesgo incrementado de 3 veces más. Si uno tiene obesidad, tiene un riesgo de 3 veces más de sufrir de diabetes mellitus, de sufrir hipertensión arterial, resistencia a la insulina, enfermedades vesiculares como los cálculos biliares, 3 veces más de posibilidad de sufrir dislipidemia, 3 veces más. No se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? A ver. Bueno, disculpe. Sí se ve. ¿Se ve? No, no se está viendo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿sí? A ver, por favor.
ya, es que dice que Lucrecia Rincón está presentando su pantalla. Creo que por ahí va el detalle. Sí, doctora, ¿puede usted poner nuevamente ahí compartir una ventana? ¿Sí? Y para sus diapositivas, sí. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí, doctora. Sí, muy bien. Como venía diciendo, ¿a qué enfermedades se asocia la obesidad o la obesidad madre de qué enfermedades es, ¿no? Existen básicamente 3 grupos de enfermedades y hay un riesgo muy incrementado. ¿Qué quiere decir un riesgo muy incrementado? O sea, un riesgo de 3 veces más de que la persona que vive con obesidad desarrolle diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, lo que conocemos como triglicéridos, colesterol, litiasis vesicular, de la insulina, síndrome de apnea del sueño. ¿Por qué se da el síndrome de apnea del sueño, doctora? Bueno, primero, ¿qué cosa es el síndrome de apnea del sueño? Pues es una parada en la respiración que el paciente que tiene obesidad sufre mientras duerme. ¿Y por qué se da esto? Porque en el cuello el acúmulo de grasa es tal que obstruye la vía aérea, aplasta la vía aérea, e incluso este síndrome de apnea del sueño se ha asociado a muerte súbita. Y no es cualquier enfermedad, ¿no? Entonces el hecho de saber de que en cualquier momento mientras duermes puedes, pues, hacer una parada respiratoria no es algo que sea habitual o algo que uno lo tome a la ligera, ¿no? Asimismo, se ha asociado a mayor aislamiento social y depresión. Para los pacientes se ha asociado al asma, a somnolencia, fatiga, porque los pacientes con obesidad pues no descansan bien, porque no pueden respirar bien. Y como dijimos, se ha asociado a la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Asimismo, se ha asociado de manera moderada al riesgo del desarrollo de enfermedad coronaria, es decir, infartos del corazón, accidente cerebrovascular, el desarrollo de osteoartritis, artrosis en las rodillas, gota, hiperuricemia, alteraciones psicológicas, enfermedades epigástricas, y ha habido una asociación leve al desarrollo pues de diferentes cánceres, ya que la obesidad también se asocia al cáncer de mama, en mujeres posmenopáusicas, al cáncer endometrial, al cáncer de colon y entre otros tipos de cáncer. Asimismo, alteraciones de fertilidad en las mujeres que se encuentran en edad reproductiva, se ha asociado al síndrome de ovario poliquístico, alteraciones en la piel, a dolores de espalda, y en los fetos se ha asociado pues a defectos, ¿no? Asimismo, alteraciones tipo varices en miembros inferiores, alteraciones musculoesqueléticas, cataratas, incontinencia por estrés, edema en miembros inferiores y celulitis. Como podemos ver de este cuadro, el mensaje que tenemos que sacar es que la obesidad es una enfermedad crónica que genera otras enfermedades. De ahí la trascendencia de esta enfermedad. Ahora, doctora, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Bueno, el pilar fundamental son los cambios en el estilo de vida, ¿sí? Si nosotros no hacemos un cambio en nuestros hábitos, por más que recibamos medicamentos, por más que sometamos al paciente a cirugía metabólica o cirugía bariátrica, siempre va a haber el conocido efecto rebote. Entonces, la clave del tratamiento está en los cambios del estilo de vida. ¿Sí? Tenemos que llevarnos este concepto. No solamente se trata de dar al paciente una pastillita mágica para que pierda peso ya, y el efecto de la pérdida de peso solamente dure mientras pues el paciente está tomando la pastilla, y si lo deja, pues regresa a la obesidad. No, no se trata de eso. Entonces, como ya
forma de ver a los alimentos. Se trata de que seamos conscientes de lo que nosotros comemos, ¿sí? Y que se trata básicamente de valorarnos. Somos tan importantes que no podemos estar comiendo chatarra, chucherías. Nosotros deberíamos de ingerir alimentos que sean eso, alimentos que nutran a nuestro cuerpo, no que nos hagan daño. Y se trata de tomar conciencia de esto. Entonces, bueno, tanto la alimentación saludable como la actividad física van a ser tema de otras ponencias, pero dada la amplitud y la importancia de estos tratamientos, y solamente en esta exposición voy a presentar algo resumido. En cuanto a la alimentación saludable, se trata pues de generar un déficit calórico, es decir, que comamos menos de lo que gastamos para que más o menos por semanas se vea una pérdida de medio kilo. ¿Por qué medio kilo, doctora, por semana? Porque si nuestro cuerpo empieza a perder, qué sé yo, con estas, entre comillas, dietas mágicas que te aseguran que en un mes pierdes 10 kilos, 15 kilos, ¿por qué eso no es bueno? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo interpreta este déficit calórico como un estado de emergencia, como un estado de alarma, como un estado de ayuno. Entonces nuestro cuerpo entra en modo, pues tenemos que absorber todo lo que comemos, ¿no? Como si estuviera en un estado de emergencia. Entonces, el hecho, porque no es natural que el cuerpo esté perdiendo energía, no es natural para nuestro cuerpo. Entonces hay que hacerlo de manera lenta y progresiva, ¿sí? Hay que tener este concepto presente. Y otro pilar fundamental para el manejo de la obesidad, pues es la actividad física. El ejercicio se prescribe tal como se prescribe un antibiótico, como se prescribe un analgésico. Se prescribe la hora en la que lo va a hacer, se prescribe el tiempo en el que lo va a hacer, se prescribe qué grupos musculares va a trabajar, y pues esto se trabaja con un médico del deporte o un médico especialista también en prescripción de ejercicio. Y como tercer pilar fundamental en las modificaciones del estilo de vida está la terapia conductual, con un psicólogo especialista en psicopatología de la obesidad, ¿no? Que pues en base a lo que nosotros ya hemos estado viendo, entendamos que la obesidad no solamente es comer más, sino ¿por qué comes más? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Sí? Entonces, una alimentación saludable, con una actividad física regular, con una terapia conductual, se define como un manejo multidisciplinario, ¿sí? Vamos de la mano con el nutricionista, el médico del deporte, el psicólogo, psiquiatra. Todo esto va a hacer pues que de manera lenta y progresiva nuestro paciente genere un déficit calórico y vaya perdiendo tejido adiposo. Porque en realidad el objetivo no es la pérdida de peso. Entendamos que el objetivo de la terapia de la obesidad es la pérdida de tejido adiposo, con una pérdida mínima de masa muscular. Eso es lo más saludable. No se trata de pues que yo me tome un medicamento que entre comillas dice es un quemador de grasa. No existe ningún medicamento que sea quemador de grasa, por favor. El único lugar donde se queman las grasas son en las mitocondrias, y esto es en los músculos. ¿Qué tal, no sé, qué tal comerciante me ha vendido este quemador de grasa, que me pongo este gel y me quema la grasa? No, eso es falso, ¿sí? Y bueno, ¿cuánta pérdida de peso es beneficiosa para nosotros? Pues se dice que cuando una persona pierde el 5% de su peso, previene la aparición de diabetes tipo 2, y si el paciente tiene diabetes tipo 2, mejora su control de glucosa, reduce la cantidad de pastillas que viene tomando, asimismo mejora la incontinencia urinaria de esfuerzo, mejora la movilidad, el dolor articular, la calidad de vida, mejora el paciente. Asimismo, mejoran los factores de riesgo para el desarrollo de eventos cardiovasculares, ¿no? Al disminuir las grasas malas como los triglicéridos, al mejorar la presión arterial, al elevar el colesterol bueno que es el HDL. ¿Y qué pasa cuando una persona pierde el 10% de su peso corporal? Se dan las mejorías anteriores, además
síndrome de apnea del sueño. Y cuando una persona pierde más del 15% de su peso corporal, pues se dan las mejorías antes mencionadas, además de que, importante, se reducen los acontecimientos cardiovasculares, es decir, hay una disminución de riesgo de infarto del corazón, infarto cerebral, y hay una reducción de la mortalidad, es decir, reducción de muerte por cualquier otra causa, por cualquier otra enfermedad, ¿no? Y también se reduce el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Y cuáles son los beneficios que nos traen una reducción de nuestro peso corporal? Pues del 10%, ¿no? Que sería lo ideal. Básicamente este vendría a ser nuestro objetivo, pues como ya les mencionamos, hay una reducción en la mortalidad, hay una mejora en la presión sanguínea, hay una mejora en el control de la glucosa en los pacientes que tienen diabetes, hay una mejora en el perfil lipídico, hay una disminución del colesterol LDL, que es el colesterol malo, hay una mejora, un aumento del colesterol HDL, que es el colesterol bueno, los triglicéridos pueden disminuir hasta un 30%, y en fin, son múltiples los beneficios que nos trae la pérdida de peso como tal, en realidad la pérdida de tejido adiposo. Y en la práctica clínica, ya para cerrar la exposición, ¿qué opciones de tratamiento médico tenemos? Solamente los voy a mencionar para que tengan conocimiento acerca de ciertas opciones de medicamentos que existen, ¿no? Pero para obesidad, y más en nuestro país, ya que nuestra constitución, o bueno, nuestro sistema de salud aún no reconoce a la obesidad como una enfermedad, pues, ¿qué tenemos en medicamentos? Sabemos que para la presión arterial tenemos diuréticos y múltiples medicamentos, y para el manejo de la diabetes también existen muchas pastillas, sulfonilurias, metformina, inhibidores de PP4, múltiples medicamentos. Y en Perú, ¿qué tenemos para la obesidad, para el manejo de obesidad? Bien. En Perú, pues ni la Seguridad Social ni el Ministerio de Salud tienen ningún medicamento para el manejo de la obesidad. Y bueno, solamente los voy a pasar a mencionar para que tengan conocimiento de estos. Existen antiguos fármacos como la sibutramina, fentermina, que se han retirado del mercado porque han producido mucho más daño que beneficio a los pacientes, y el único medicamento antiguo que viene siendo válido a la fecha es Orlistat. Y este se viene usando junto con otros nuevos fármacos como fenterminato piramato. Lorcacerina se ha retirado el año pasado por ciertos eventos adversos que ha presentado con muchos pacientes. Es por eso que estos medicamentos siempre deben de ser prescritos por un médico especialista en el manejo de obesidad, ya que estos medicamentos, bueno, te ayudan en la pérdida de peso, pero también tienen efectos secundarios. Sí es importante recordar ello. Bueno, ¿y cuáles son, solo para mencionar, cuáles son estos efectos secundarios? Por ejemplo, si prescribiríamos fenterminato piramato, pues puede producir boca seca, estreñimiento, adormecimiento de las extremidades, depresión, ansiedad, esteratogénico, ¿no? Entonces, estos se prescriben bajo orden médica, ¿sí? Muy bien, eso sería todo. Si tienen alguna duda, algunas preguntas. Sí, por favor, si tienen alguna pregunta, tenemos 15 minutos para lo que son preguntas. Las pueden realizar mediante el chat, escribir la pregunta, o si desean pueden escribir su nombre para poder en orden directamente preguntarle a la doctora. A ver, hay una pregunta, dice, doctora, ¿por qué no puedo perder mucho peso? ¿Tiene efecto rebote? Bueno, como ya hemos visto a lo largo de la exposición, habría que hacer un análisis acerca de, primero, la edad del paciente, el sexo del paciente, varón, mujer, si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, quizás tiene hipotiroidismo, o quizás toma algún otro medicamento, tipo corticoides, cómo está el sueño, qué hábitos alimenticios tiene, si hace actividad física,
O sea, el objetivo de esta exposición básicamente es entender que no solamente se trata de tomar una píldora mágica y decir, ya, con esto vas a perder peso. No, se trata de entender cuáles son los factores que han llevado a mi paciente a tener este exceso de tejido adiposo y trabajar cada uno de estos factores, ¿no? En el caso de la paciente que hace la pregunta, pues habría que hacer una evaluación integral y identificar cuáles son los factores que la han llevado a tener exceso de tejido adiposo. ¿Bien? ¿Hay alguna otra pregunta? Dice, si tengo hipotiroidismo, ¿cada cuánto tiempo tengo que hacerme el control de mis hormonas tiroideas? Muy bien. Bueno, el hipotiroidismo es una enfermedad endocrina caracterizada pues por si es un hipotiroidismo primario que viene a ser el más frecuente, pues hay un déficit de hormonas tiroideas T4, T3 y el tratamiento de esta enfermedad pues es una terapia de reemplazo con levotiroxina, ¿no? Esto ya lo sabemos. ¿Y cada cuánto tiempo se hace el control? Bueno, cuando el diagnóstico es reciente, se va titulando las dosis de levotiroxina. Y los controles, cuando es un diagnóstico reciente, pues puede ser cada 6 semanas, hasta que nosotros encontremos la dosis en la cual nuestro paciente maneja un perfil tiroideo adecuado. Y una vez que ya hemos encontrado la dosis adecuada, pues esto puede ser cada 3, cada 6 meses, dependiendo de otros factores que tenga nuestra paciente, si está gestando, si es niño, si es adulto mayor, si tiene enfermedades cardiovasculares. Pero en promedio, si nuestro paciente está controlado, sería cada 3 o 6 meses. La siguiente pregunta es, en adolescentes, ¿la pérdida de peso se puede con ejercicio y alimentos? ¿Y qué alimentos? Bien. Bueno, como les venía diciendo, es tema de otra exposición esto del manejo nutricional y la prescripción de ejercicio. Y sí, efectivamente, en niños y en adolescentes no existen dietas. Lo que se debe de hacer, tanto en niños y adolescentes, es crear un balance energético negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ingieran o gasten más energía de la que ingieren, es decir, que nuestros pacientes pues pediátricos, niños y adolescentes hagan mayor actividad física y que empiecen a comer más alimentos sanos. No es una dieta como tal, es decir, que empiecen a consumir alimentos más ricos en proteínas, muchas más verduras, muchas más frutas, que tengan menor contenido de carbohidratos para que sea más fácil pues para el paciente quemar estas calorías y de esta manera producir un déficit energético que a la larga pues se traduzca en una pérdida de tejido adiposo, ¿no? La siguiente pregunta es, la resistencia a la insulina, ¿qué cuidado hay que tener porque tengo 98 kilos? Bueno, si tiene 98 kilos, sería importante saber cuál será su estatura. ¿Podrá decirme el paciente? ¿Será posible? Esperamos a que nos pase su estatura. Bueno, probablemente si tiene una talla promedio peruana, pues estará entre el 1,60 y 1,70, ¿no? Entonces, perdón, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? La última pregunta, por favor, Fiorella. Sí, me dice la resistencia a la insulina, ¿qué cuidado tener porque tiene 98 kilos? Ya, tiene 98 kilos y entiendo que con la pregunta quiere saber si tiene o no resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, para saber si tiene o no resistencia a la insulina, es importante, pues existen métodos de laboratorio como el cálculo del dosaje de la glucosa y la insulina, se aplica una fórmula y si esta fórmula sale positiva para la resistencia a la insulina, ¿qué cuidados debo de tener? Pues en primer lugar, como ya mencionamos, debemos de empezar a perder tejido adiposo. Yo no sé si el paciente es varón o es mujer o qué edad tenga, pero en general lo que deberíamos de hacer es dejar
de tener una vida más sedentaria, cambiar nuestros hábitos alimenticios. Sería interesante si el paciente puede comunicarse con nosotros para brindarle una atención más personalizada, ¿no? Ya que, como hemos visto en la exposición, no solamente se trata de peso, sino de por qué tiene ese exceso de peso, es porque come más y qué cosa hay detrás de qué cosa es lo que hace que el paciente coma más, ¿no? ¿Qué otros factores vienen, ¿no? La pregunta que el paciente me hace es bastante dispersa, ¿no? Y entonces, un poco como que sería interesante si el paciente se puede comunicar con nosotros por interno. Y me indica la paciente que mide 1,57. 1,50. Es mujer, muy bien. Entonces, en este momento vamos a hacer un cálculo. Sí, probablemente ya tiene haciendo, bueno, un cálculo simple, sí, es muy probable que tenga resistencia a la insulina. ¿Y qué cuidados tiene que hacer? Pues, como ya le venía indicando, hay que crear un balance energético negativo. Tenemos que gastar esta energía que nuestro cuerpo ha venido acumulando seguramente durante muchos años, y para gastar esta energía pues hay que hacer mayor actividad física, y yo no sé si la paciente, pues para prescribirle el ejercicio, yo no sé si la paciente tenga alguna limitación anatómica. Ahora, quisiera saber también si la paciente sufre de alguna otra enfermedad, y de ser así, habría que dar ya un tratamiento médico, ¿no? Por el mismo hecho de que tenga otra enfermedad asociada, tipo diabetes, hipertensión. De acuerdo a los datos que la paciente me presenta, sí sería importante valorar el inicio de tratamiento farmacológico. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta es, una vez que se empieza una dieta, ¿se puede una vez por semana descansar y comer lo que se te antoja? A ver, como les decía, no se trata de dieta. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza. Se trata de cambio de hábitos. Se trata de que aprendamos a comer sano de acuerdo a nuestros gustos. Comer sano no significa comer pues lechuga todos los días. No. Y este tema lo vamos a ampliar mucho más en una siguiente ponencia acerca de alimentación saludable. Pero en general el concepto la respuesta que quiero que el paciente se lleve es que tú puedes comer sano y rico. Comer sano no significa comer cosas desagradables. Tenemos que aprender a disfrutar de la comida saludable, ¿sí? Y esto se genera mediante cambios de hábitos, mediante terapia conductual. Es un manejo multidisciplinario, ¿sí? La siguiente pregunta es, ¿el hipotiroidismo puede afectar el embarazo? Definitivamente. Puede afectarlo de muchas maneras, en especial ya que las hormonas tiroideas juegan un rol importante en el desarrollo neurológico del feto, del bebé. Entonces es importante que primero, que el hipotiroidismo pues es una causa frecuente de infertilidad, y segundo, cuando la paciente logra embarazarse, logra gestar, debe de tener un control, pues se podría decir inicialmente cada 6 meses y luego cada 2 meses con el endocrinólogo, para que las hormonas tiroideas estén dentro del rango para la edad gestacional, y sí, puede afectar de sobremanera el desarrollo neurológico del bebé. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿roncar también tiene que ver con el sobrepeso? Bueno, los ronquidos van más a un tema de la especialidad de otorrinolaringología, pero si vemos que nuestro paciente tiene un cuello ancho, que tiene exceso de tejido adiposo, obviamente que está asociado a la obesidad. En cambio, si es un paciente delgado, quizás tiene problemas a nivel de las cornetes, ya es un problema aparte, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta es, doctora, ¿en caso del hipotiroidismo tiene tratamiento?
Claro, primero hay que determinar qué tipo de hipotiroidismo es y generalmente el tratamiento es la terapia de reemplazo con hormona tiroidea. El nombre genérico de esta es la levotiroxina y es una enfermedad muy frecuente y muy fácil de tratar. La siguiente pregunta es, doctora, tengo 27 años, hago ejercicio, como comida sana, igual tengo resistencia a la insulina. ¿Qué alimentos debo comer para poder regular ello? Sufro de hipotiroidismo y ovario poliquístico. En primer lugar, el síndrome de ovario poliquístico se predispone a tener resistencia a la insulina. ¿Sí? Y el hipotiroidismo enlentece tu metabolismo. Lo primero que tenemos que hacer es controlar tu síndrome de ovario poliquístico y la pérdida de peso juega un rol importante en este, junto con medicación y controlar el hipotiroidismo, ¿no? Básicamente controlar el hipotiroidismo y tu síndrome de ovario poliquístico para disminuir tu riesgo cardiovascular, ¿no? La siguiente pregunta es, doctora, buenas noches. Tengo una niña que tiene 7 años y pesa 40 kilos. Y la verdad me da miedo que tenga alguna consecuencia. Gracias por su respuesta. Bien, la recomendación que puedo dar a la mamá es, pues, primero, hacer, pues, en los niños hay que hacer una evaluación longitudinal, ¿no? Ver la curva de crecimiento y la curva de peso y de acuerdo a esto ver en la curva si está dentro del promedio o si está en sobrepeso o si está en déficit de peso. Nuestra pequeña salta a la vista que está en exceso de peso, exceso de tejido adiposo, entonces sería importante pues hablar de manera personalizada con la mamá y el niño, porque al final lo que nuestra niña está comiendo es lo que usted como madre está facilitando, ¿no? Ese sería el consejo, que busque ayuda ya sea de un médico endocrinólogo o un endocrinólogo pediatra. Porque un niño que tiene obesidad es muy seguro que sea un adolescente obeso, y un adolescente obeso es muy seguro que va a terminar siendo un adulto obeso. Siguiente pregunta. Sí, en internet existen productos que ofrecen, como por ejemplo Black Latte, que su precio es en dólares, pero ofrecen que consumiendo uno bajaría de peso en un mes 10 kilos. Me dice que lo ha consumido y que no es verdad porque sigue pesando igual 78 kilogramos. Exactamente, el paciente que nos ha hecho esta pregunta lo único que hace es ratificar lo que ya dijimos. Hay que tener ese concepto claro. El único lugar donde uno puede quemar las grasas es en las mitocondrias. ¿Y qué son las mitocondrias? Son organelas de las células, de nuestras células, y se encuentran en mayor cantidad en la masa muscular. Es decir, el único lugar donde uno puede quemar grasa es en nuestro músculo, en los músculos. Y de ahí la importancia de pues ir cambiando de manera progresiva, disminuir el tejido adiposo e ir ganando masa muscular. Cuanto más masa muscular tenga uno, más fácil va a quemar calorías, ¿no? Y sí, no existe ningún producto mágico que queme grasas, y ya está dando su testimonio. La siguiente pregunta es, ¿el hipertiroidismo tiene tratamiento? Efectivamente, existen muchas causas de hipertiroidismo primario, secundario, y la causa más frecuente, el 98% de las causas de hipertiroidismo, viene a ser la enfermedad de Graves, que se caracteriza por un bocio. El bocio es un aumento del volumen de la tiroides. Y sí, tiene tratamiento, inicialmente un tratamiento médico, y si no hay una respuesta al tratamiento médico con tiamazol, pasamos un tratamiento ya sea con yodo radiactivo o quirúrgico. ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿qué opina acerca de las operaciones como la banda gástrica? Bueno, las operaciones metabólicas tienen indicación, y sí, esta se puede efectivizar en caso, por ejemplo, en pacientes que tengan índice de masa corporal mayor a 40 o un índice de masa corporal pues mayor a 35, pero asociado a dos enfermedades como diabetes, hipertensión. Pero antes de realizarnos este tipo de operaciones es importante que el paciente reciba
una preparación ¿de qué? De cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque si el paciente llega a operarse sin estos cambios, a la larga va a haber un efecto rebote. Yo tuve el privilegio de hacer una rotación de obesidad de alto riesgo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y efectivamente pacientes que entraban sin preparación previa a la cirugía bariátrica, pues a los 3, 4 años hacían el efecto rebote y era algo catastrófico porque ya no tenían partes del estómago, intestino, sufrían de deficiencias de vitaminas, deficiencias de hierro, de calcio y tenían obesidad nuevamente. Entonces, para que un paciente entre a una cirugía metabólica debe haber una preparación previa y esta operación pues se debe hacer con un médico cirujano experimentado para evitar las complicaciones. La última pregunta es, ¿recomienda tomar el vinagre de manzana como tipo quemagrasa? Como vuelvo a mencionar, el único lugar donde se queman las grasas son en los músculos, en las mitocondrias. Si usted usa vinagre de manzana como para alinear sus ensaladas, como algún estimulante, o sea, algo que le estimule a comer más frutas, verduras, enhorabuena. Pero el único lugar donde se queman las grasas son en los músculos, en las mitocondrias. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctora Kelly Palomino, por su excelente ponencia y las respuestas a cada pregunta de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos por participar del webinar. Los esperamos el próximo viernes a las 7 p.m. con el tema Consecuencias y apoyo psicológico para superar la obesidad a cargo del psicólogo Rodolfo Figueroa. Gracias a todos y buenas noches.